Después de los grandes avances territoriales registrados durante los reinados de Fernando III y Alfonso X, los musulmanes peninsulares se vieron constreñidos al pequeño reino de Granada, que ocupaba las actuales provincias de Granada, Málaga, Almería y parte de la provincia de Cádiz, incluida Tarifa, que durante 37 años perteneció al reino de Granada. Tarifa hacía de frontera entre los reinos de Castilla y de Granada, una frontera que de forma imprecisa se identificaba con el río Barbate. En el año 1275, los granadinos entregan las poblaciones de Algeciras y Tarifa a los marroquíes, de tal forma que durante 17 años Tarifa perteneció al reino de Marruecos. A estos territorios se le fueron uniendo otros, extendiéndose la dominación benimerín hasta las poblaciones de Ronda y de Guadix. Unos 50 años después de la conquista de Tarifa, gobernaba estas posesiones norteafricanas en la península Abu Malik, el hijo del sultán, que se hacía llamar rey de Algeciras, aunque Algeciras en realidad no era un reino independiente. Cuando en 1344 Alfonso XI tomó Algeciras, se autotituló también rey de Algeciras, un título que sigue ostentando en la actualidad el rey de España. Los puertos de Tarifa y Algeciras fueron frecuentemente utilizados por los marroquíes para desembarcar tropas. Desde el año 1275 a 1291 se registraron numerosas incursiones norteafricanas que tenían por objeto obtener botín, pero no la ocupación territorial. Estas frecuentes correrías estaban causando un gran problema en el reino de Castilla. Por eso, Alfonso X tomó la determinación de conquistar Algeciras, operación militar que no tuvo éxito. Su hijo, Sancho IV, volvió a plantear la conquista de las plazas benimerines del norte del estrecho, iniciándose lo que ha sido llamado la Batalla del Estrecho. A los granadinos les interesaba que los norteafricanos abandonaran estas posiciones de Algeciras y de Tarifa. Por eso no es de extrañar que se coaligaran con los castellanos para expulsar a los norteafricanos del norte del estrecho. La idea inicial del rey Sancho IV era conquistar la plaza de Algeciras. Algeciras era una población entonces más importante que Tarifa, pero Tarifa era preferida para el desembarco de las tropas, mientras que Algeciras, que contaba con edificios palaciegos, lo fueron utilizando los sultanes cuando atravesaban el estrecho. La crónica de Sancho IV dice que el día 23 de junio del año 1292 ya estaba la hueste reunida en Sevilla. Estaba lista la flota, en donde venían 11 máquinas de guerra que habían sido construidas en el Cantábrico. Se había anunciado de que se iba a acercar a Algeciras, pero se cambió de opinión, probablemente cuando ya el ejército estaba en movimiento. Le aconsejaron al rey que cercara Tarifa en vez de Algeciras, porque dice la crónica que en Tarifa había la mar más estrecha y había mejor salida para los caballos desembarcados. Ciertamente, la tropa que llegaba al puerto de Algeciras podía ya marchar sin ninguna dificultad orográfica hacia el valle de Guadalquivir, operación que no se podía realizar si el desembarco hubiera tenido lugar en Algeciras. Después de la conquista de Tarifa, se planeó la conquista de Algeciras, pero la pronta muerte del rey Sancho IV retrasó este proyecto. Pocos años después, en 1309, su hijo Fernando IV va a sitiar de nuevo a Algeciras, pero sin éxito. Hay que esperar hasta el 1344, cuando Alfonso XI conquista Algeciras después de un prolongado sitio, dando por concluida la batalla del Estrecho. En la crónica de Sancho IV se dice que los cristianos entraron en Tarifa por la fuerza. Sin embargo, esa no es la opinión de las crónicas musulmanas de la época, que dice que hubo una capitulación, o sea, que se llegó a un acuerdo por el cual los musulmanes tarifeños podían salir sanos y salvos bajo determinadas condiciones pactadas. Las varias crónicas de la época nos dan una serie de fechas con relación a la conquista de Tarifa. Una crónica genovesa de la época, como digo, dice que el 20 de agosto de 1292 fue conquistado por los cristianos el arrabal de Tarifa. La crónica de Sancho IV dice que la conquista de Tarifa tuvo lugar el día de San Mateo, es decir, el 21 de septiembre. Ortiz de Zúñiga, que contó con muy buena fuente para escribir su historia de Sevilla, dice que la conquista de Tarifa fue el día 20 de septiembre. El historiador musulmán del siglo XIV, Abi Sar,
dice que la conquista de Tarifa tuvo lugar el último día del mes musulmán de Shawwal, más o menos el 13 de octubre. Y finalmente, la crónica genovesa de la que antes hemos hablado dice que la conquista de Tarifa tuvo lugar el día 14 de octubre. La fecha de una carta del rey de Aragón, Jaime II, nos orienta sobre cuál pudo haber sido la fecha de la conquista de Tarifa. El 24 de octubre de 1292 va a escribir una carta Jaime II a Sancho IV, en donde le dice que ese mismo día, 24 de octubre, había tenido noticia de la conquista de Tarifa. Jaime II estaba muy interesado en lo que ocurría en Tarifa porque mantenía aquí una flota, de tal manera que diaria o casi diariamente debía de recibir noticias de lo que estaba ocurriendo en Tarifa. Por lo tanto, hay que descartar el 21 de septiembre como fecha de la conquista de Tarifa. No es lógico suponer que se tardara más de un mes en comunicar al rey de Aragón el acontecimiento tan importante como la conquista de Tarifa. Para salir de este embrollo, hay que tener en cuenta que en el caso de una capitulación se necesitaba una serie de días para que, en este caso, los musulmanes tarifeños abandonaran la ciudad. Ya desalojado de musulmanes, entraría triunfalmente Sancho IV para presidir el acto que culminaría la conquista, que no era otro que la misa que dio el arzobispo de Sevilla, don García, conjuntamente con el arzobispo de Santiago, en la mezquita, o la que era mezquita Aljama de Tarifa, que nosotros creemos que es la iglesia actual, iglesia de Santa María. Cabe entender que esta misa sería el 14 de octubre, mientras que el día 21 de septiembre debió de ocurrir algo importante, que nosotros entendemos que fue la firma de las capitulaciones. Aunque Mercedes Gaybroi dice que ese 21 de septiembre hubo una batalla decisiva. Entre el 21 de septiembre y el 14 de octubre media 20 días, un tiempo suficiente para que de forma ordenada pudieran salir los musulmanes de Tarifa, que era un número de 8.664 personas. Es un dato muy interesante, porque saber el número tan precisamente de musulmanes que había en Tarifa significa que se habían contado, lo que debió ocurrir si hubo una capitulación. En resumen, el día 20 de agosto los cristianos van a tomar todo o parte del arrabal norte de Tarifa. A partir de esa fecha ya los musulmanes no tenían posibilidad de resistir, así que se inician las negociaciones, que concluyen el día 21 de septiembre con la firma de las capitulaciones. A partir de ese día empiezan a salir los musulmanes de Tarifa hasta el día 14 de octubre, en que ya queda desalojado de musulmanes. Entonces ya va a entrar triunfalmente Sancho IV. Ese mismo día probablemente escribiría Sancho IV a Jaime II de Aragón que ya era efectiva la conquista de Tarifa. Una carta que llegó 10 días después, el 24 de octubre. La embarcación militar de la época era la galera. La galera llevaba remos y velas, podía tener uno o dos mástiles. Era un barco alargado, poco calado, baja borda, de una eslora de unos 40 metros y una manga de unos 5 metros. Y en donde los remeros iban al descubierto, aunque ya por esos años aparecen en el estrecho galeras con cubierta, incluso con castillo. Hasta con 3 castillos se ven galeras en el estrecho en estos momentos. La ventaja principal de la galera era su maniobrabilidad. En el momento del combate se arriaban las velas y se dominaba la galera con los remos. Además tenía como ventaja que era relativamente fácil de hacer, no era una embarcación compleja. El gran inconveniente que tuvieron las galeras en el estrecho es que no eran capaces de soportar los fuertes temporales de esta zona. Se puede decir que se hundieron más galeras por efecto de los temporales que por acciones militares. La galera no estaba preparada para que su tripulación permaneciera en el mar durante bastantes días, de tal manera que necesitaban las galeras un puerto de refresco. Tras la conquista de Tarifa, su puerto debió ser ese puerto de refresco, y también lo serían algunas de las ensenadas de la costa tarifeña, en particular la de Bolonia. La especial situación del puerto de Tarifa ya fue advertido por Sancho IV, que quiso convertirlo en el principal puerto comercial del sur de la península. Esto se refleja claramente en el privilegio que Sancho IV concedió a Tarifa en el año 1295, por el cual se le eximía del pago de impuestos
a los comerciantes, y dice el documento, ya sean moros, cristianos o judíos, que llegaran al puerto de Tarifa para vender productos o armas. Los corsarios y almogárabes, decía este privilegio, que trajeran botín procedente de cabalgatas de moros o bien de cristianos enemigos, también podían hacer almonedas en Tarifa sin pagar impuestos. Finalmente, estaban exentos del pago del impuesto del ancoraje todos los barcos que llegaran al puerto de Tarifa para cargar o desembarcar. Se puede decir que quería Sancho IV convertir a Tarifa en lo que hoy podríamos llamar un puerto franco. Pero no se consiguió este deseo de Sancho IV, porque ya en tiempo de Alfonso XI se quedó paralizada la reconquista. Tarifa quedó en un extremo del reino cristiano y solo con relaciones comerciales con puntos cercanos. Las crónicas musulmanas hablan de que Granada y Castilla se habían unido para conquistar las poblaciones de Algeciras y de Tarifa. También afirman que los castellanos recibieron colaboración de Granada en forma de provisiones y pertrechos durante la conquista de Tarifa. El historiador musulmán de la época, Abisar, dice que Sancho IV había convenido en entregar Tarifa a Granada después de conquistada. Pero conquistada Tarifa, Sancho IV se negó a entregarlo a Granada. Parece extraño que después del gran esfuerzo que significó para Castilla tomar Tarifa, se la entregara a Granada después de conquistada. Aún así, los granadinos insistieron en recuperar Algeciras porque decía que era una población perteneciente al reino de Granada. El resultado de esta infructuosa petición de Granada fue una guerra contra Castilla que duró 11 años. Durante este conflicto, Tarifa va a sufrir al menos 3 asedios: 1294, 1296 y 1299, siendo defendida en todas las ocasiones y de forma exitosa por Guzmán el Bueno. El 2 de agosto de 1303 se firmaron en Granada las paces, por la cual se convenía de que Tarifa quedara ya definitivamente en posesión del rey de Castilla, haciéndose el rey de Granada vasallo de Castilla. Guzmán el Bueno intervino activamente en estas negociaciones, para lo cual se desplazó a Granada y solventó el gran problema que tenían los granadinos para hacer las paces, que era el potente ejército de mercenarios marroquíes que había en Granada, que representaban, desde luego, un grave peligro en momentos de paz. Pues lo que hizo Guzmán el Bueno es llevarse para su ejército 1000 de estos soldados. Otros tantos se fueron para el reino de Aragón y el restante pasaron a Marruecos. Tras esta concordia, Tarifa quedó libre de amenaza, pero solamente fue por poco tiempo, porque en el año 1340 los benimerines norteafricanos van a desembarcar en el río Guadalmesí y poniendo poco tiempo después cerco a Tarifa, en lo que fue el prolegómeno de la batalla del Salado.